En los días del rey Saúl, los filisteos marcharon contra Israel. 2 ejércitos se enfrentaban, pero uno tenía un arma aterradora. Un guerrero llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros y vestía una armadura de bronce brillante. Durante 40 días, Goliat gritó: «Elijan a uno que pelee conmigo». Nadie se atrevía a enfrentarlo. Los soldados israelitas temblaban. El miedo los había paralizado. Nadie respondía. El rey Saúl miraba desde lejos, también en silencio. ¿Quién podría vencer a ese gigante? Era el día 40. Goliat apareció de nuevo y, como siempre, nadie salió a pelear. A veces los gigantes más grandes no están afuera, sino en nuestro corazón. ¿A quién estás dejando gritar sin enfrentarlo? David era un joven pastor, el menor de 8 hermanos. Mientras sus hermanos se preparaban para la guerra, a él lo dejaron en casa solo, cuidando las ovejas. Pero David no se quejaba, era feliz. Afinaba su arpa y cantaba salmos al Señor. Su corazón estaba lleno de fe. Cuando venía el peligro, David no huía. Era valiente, luchaba por proteger a sus ovejas. Un día su padre le pidió que llevara comida a sus hermanos en el frente de batalla. David obedeció y se fue para donde sus hermanos. No sabía que ese día cambiaría su vida para siempre. Dios no elige al más fuerte, sino al que tiene fe. Confía en Él. David llegó al campamento con pan y provisiones, pero lo que encontró lo dejó sorprendido. El gigante Goliat salía a diario, con su armadura, a desafiar a Israel con gritos de burla y orgullo. Los más valientes temblaban. Nadie se atrevía a enfrentarlo. David no entendía por qué todos callaban. ¿Acaso no confiaban en Dios? Sus hermanos lo reprendieron. Lo trataron como a un niño. Pero David respondió con valentía: «Yo iré, Dios me dará la victoria». Aquel joven pastor tenía más valor que un ejército entero. A veces el más pequeño es el único que recuerda cuán grande es Dios. Desde el otro lado del valle, un gigante emergió. Su sombra era tan grande como su orgullo. Los soldados de Israel lo miraban sin moverse. Ninguno se atrevía a responder. Goliat no solo tenía fuerza, era arrogante. Tenía palabras para humillar. Durante 40 días venía el mismo grito, el mismo miedo. Pero un joven pastor lo escuchó y no entendía cómo todos lo dejaban hablar así. A veces el enemigo no necesita golpear, solo necesita que nadie se atreva a hablar. El enemigo vino con lanza, pero yo vengo en el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. David entró a la tienda del rey. Su voz temblaba, pero no su corazón. Saúl lo vio y no pudo creer lo que escuchaba. David dijo: «Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo». Saúl respondió: «No puedes pelear contra ese gigante. Eres solo un muchacho». David habló de leones y osos que venció protegiendo sus ovejas. La verdadera fuerza no se mide en tamaño, se mide en fe. Jehová, que me ha librado del león, me librará de este filisteo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. El rey Saúl mandó traer su armadura. Quería proteger a David con lo mejor del reino. David intentó caminar con ella. No podía, era demasiado pesada. No se sentía bien con esa armadura. Sin dudarlo, se la quitó. Él sabía que su fuerza no venía del metal. Tomó su honda, su bastón, y eligió 5 piedras del río. Marchó hacia el valle como pastor, pero con el corazón de un guerrero. Dios no necesita espadas ni escudos, solo un corazón dispuesto a confiar. No con espada ni con lanza, sino en el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. David se inclinó junto al arroyo. El agua corría tranquila, como su corazón. Eligió 5 piedras lisas, porque la fe no necesita más. Guardó las piedras en su zurrón, junto a su honda de pastor.
El ejército lo miraba avanzar. Asombrado, nadie entendía cómo se atrevía tanto. El gigante Goliat lo vio y se burló. Un niño contra un gigante. Pero David no miraba al gigante, miraba al Dios que lo acompañaba. La fe convierte piedras en armas y pastores en guerreros. Jehová está contigo, valiente guerrero. Jueces capítulo 6, versículo 12. David avanzó sin dudar. Cada paso decía, no estoy solo. El gigante levantó su lanza, pensando que el combate sería breve. Por un momento todo quedó en silencio, como si el mundo esperara el primer movimiento. David tomó una piedra y giró su onda. No buscaba acertar, buscaba obedecer. La piedra voló, guiada por la fe y el valor, y el gigante cayó. No por la piedra, sino por el poder de Dios. La fe derriba lo que parece invencible. La fe siempre apunta al corazón del gigante. El Señor salva, no con espada ni lanza. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47. David se acercó al gigante caído. Sus pasos eran suaves, pero su fe firme. David tomó la espada del gigante, más grande que él, pero ligera para su fe. Y entonces el silencio se rompió. El ejército de Israel gritó de valor. Los filisteos huyeron, porque la fe de uno cambió la historia. David levantó los ojos al cielo. Su victoria era para la gloria de Dios. Dios no busca gigantes. Dios busca corazones dispuestos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, versículo 1. David caminó de regreso al campamento con la espada de Goliat bajada. No la levantaba como trofeo, sino como señal de que la victoria pertenecía al Señor. El pueblo salió a recibirlo. No lo vieron como guerrero, sino como el joven que confió en Dios y obedeció sin temor. David levantó los ojos al cielo y dio gracias, porque sabía que el triunfo no era suyo, sino del Dios de Israel. La victoria no es del fuerte ni del valiente. La victoria es del que confía en el Señor y camina en humildad. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 10. El ejército de Israel comenzó a cantar con gran alegría. No cantaban a un hombre ni a un guerrero, sino al Dios vivo que les dio la victoria sobre el gigante. Desde las tiendas salieron las familias, hombres, mujeres y niños, y todos unieron sus voces en un himno de gratitud que llenó el valle. David dejó la espada a un lado, tomó su arpa y comenzó un canto para alabar al Señor, recordando que toda victoria viene de Él. Cuando Dios da la victoria, el pueblo responde con gratitud y alabanza, porque sabe que sin Él nada es posible. Cantad al Señor, porque ha hecho maravillas. Salmo 98, versículo 1. El rey Saúl se acercó a David entre el pueblo, su mirada llena de asombro, respeto y gratitud. Saúl levantó la mano y lo bendijo delante de todos, reconociendo que el Señor había estado con él y le había dado la victoria sobre el gigante Goliat. David inclinó la cabeza en señal de humildad. Sabía muy bien que el triunfo no era suyo, sino del Dios de Israel, que había peleado por su pueblo. El verdadero honor no es del guerrero ni del fuerte, sino de quien reconoce que su fuerza, su valor y su victoria vienen de Dios. El que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. David llegó al campo donde había pactado verse con Jonatán, el hijo del rey Saúl. Al encontrarse, corrieron uno hacia el otro y se abrazaron con profunda emoción. Jonatán le advirtió que su padre quería matarlo y que debía escapar cuanto antes. A pesar del dolor, ambos hicieron un pacto sagrado. Cuidarían el uno del otro y también a sus descendientes, por siempre. Con lágrimas se despidieron sabiendo que Dios los uniría más allá del peligro, más allá del tiempo. La verdadera amistad nace cuando dos corazones se unen con fe, lealtad y amor. El amigo ama en todo momento y es como un hermano en tiempos de angustia.
Proverbios 17:17. Las mujeres cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. El rostro del rey se endureció. La semilla de los celos comenzó a crecer en su corazón. Desde ese día, Saúl miró a David con sospecha. Temía que le robara el trono y el amor del pueblo. Mientras David seguía ganando batallas y la gente lo celebraba, Saúl sentía que su poder se desvanecía. Un día, mientras David tocaba el arpa en el palacio, Saúl, dominado por la ira, arrojó una lanza para matarlo. Pero David esquivó el ataque, protegido por Dios. El celo ciega, endurece y destruye al que lo siente. El corazón que no perdona se convierte en su propia prisión. David huía del palacio sabiendo que Saúl ya no era su protector, sino su enemigo. Solo y sin refugio, se internó en el desierto, confiando en la protección de Dios. Se escondió en una cueva y allí, en medio de la oscuridad, elevó una oración. No pidió venganza, sino guía y fuerza para no perder su propósito. Hombres cansados y oprimidos comenzaron a llegar. David no los rechazó, los acogió con amor y se convirtió en su líder. Mientras tanto, Saúl lo buscaba con furia, pero David eligió no levantar su mano contra él. Cuando todo parece perdido, Dios abre caminos donde antes solo había desierto. Esta no es solo la historia de un gigante derrotado. Es la historia de un joven que confió más en Dios que en su propia fuerza. Un corazón humilde, una piedra y una fe inquebrantable bastaron para vencer el miedo. David no fue grande por ser fuerte, sino por creer cuando todos dudaban. Tú también enfrentas gigantes: miedo, inseguridad, rechazo, dolor. Pero con Dios de tu lado, no hay enemigo imposible, ni montaña demasiado alta. Hoy, como David, puedes mirar al frente y decir: no vengo con espada ni lanza, vengo en el nombre del Señor. La verdadera victoria no está en el combate, sino en confiar. ¿Cuál es tu Goliat? Este es tu momento. Levántate y lánzate con fe.